La bofetada llegó antes que el postre. Yo estaba sentada en la mesa de la casa de Carmen, en Leliana, con las manos juntas cuando mi suegra se inclinó hacia mí y dijo que algunas personas solo se sienten parte de una familia mientras pueden pagar por ella. Pensé que había escuchado mal. Javier dejó el tenedor sobre el plato. Su hermana Paula miró hacia otro lado. Yo pregunté, con la voz baja, qué quería decir. Carmen respondió que todos sabíamos de qué hablaba, y que no iba a permitir que una mujer, que llevaba años beneficiándose de aquella casa, viniera a dar lecciones. Entonces levantó la mano y me golpeó en la mejilla. Me llevé los dedos a la cara. Miré a Javier y esperé que hiciera algo. Él se levantó, pero no hacia mí. Se acercó a su madre y dijo: «Mamá, ya está». Eso fue todo. Yo retiré mi silla y me puse de pie. «Sí», contesté, «ya está». Esa noche todavía no sabía que aquella frase iba a cambiar mi vida. Me llamo Lucía Navarro, tengo 38 años y vivo en Valencia. Durante casi 9 años creí que ayudar a la familia de mi marido era una forma de cuidar mi matrimonio. Carmen era una mujer orgullosa, acostumbrada a resolver los problemas aparentando que no existían. Vivía en una casa adosada en las afueras de Paterna, comprada años atrás con su marido que había fallecido antes de que yo entrara en la familia. Yo trabajaba como responsable administrativa en una empresa pequeña de Valencia y tenía un sueldo estable. Todo cambió cuando Carmen tuvo dificultades con la hipoteca. Javier me explicó que se había retrasado varios meses porque su madre había dejado de recibir unos ingresos que esperaba. Me pidió ayuda solo por una temporada. Acepté. Transferí 300 euros al mes durante 6 meses. Después fueron 400. Luego Javier me dijo que Carmen necesitaba un poco más porque también había subido la cuota. Con el tiempo, las transferencias dejaron de parecer excepcionales. Pagábamos parte de la hipoteca, el seguro del coche de Paula, algunas reparaciones de la casa y hasta una factura de electricidad que Carmen insistía en que había llegado demasiado alta. Nunca entregaba dinero en efectivo. Siempre hacía transferencias y guardaba los comprobantes, no porque desconfiara, sino porque así llevaba mejor mis cuentas. Ahora agradezco aquella costumbre. Si yo pagaba, todo seguía igual. Si un mes decía que no podía, aparecía una urgencia. Una vez Paula llamó porque necesitaba cambiar los 4 neumáticos de su coche. Otra vez Carmen dijo que la caldera podía dejar la casa sin agua caliente en pleno invierno. Javier siempre terminaba mirándome con la misma expresión. Solo esta vez, Lucía. Y yo cedía. Aún así, jamás imaginé lo que ocurrió aquella Navidad. Habíamos ido a cenar a casa de Carmen porque ella había insistido durante semanas. Compré un jamón, llevé vino y preparé una tarta de almendra. Durante la cena todo parecía normal hasta que Carmen comenzó a hablar de dinero. Yo seguí comiendo. Cuando mencionó mi nombre, levanté la mirada. Lucía debería entender que esta casa también es su casa, dijo. Pero últimamente parece que quiere decidir cuánto vale su lugar aquí. Le pregunté de qué estaba hablando. Ella sonrió. De tus transferencias. Te has acostumbrado a pensar que por pagar unas facturas tienes derecho a controlar a todos. No había intentado controlar a nadie. Había pagado porque ellos me lo pedían. Miré a Javier buscando una explicación, pero él no dijo nada. Carmen siguió hablando hasta que aquella frase sobre comprar mi lugar en la familia me hizo levantarme. Fue entonces cuando me golpeó. Después de salir de la casa, Javier me alcanzó en el coche. Condujimos varios minutos sin hablar. Finalmente dijo que su madre estaba nerviosa y que yo también había respondido mal. No contesté. Al llegar a nuestro piso, dejé las llaves sobre la mesa, abrí el ordenador y entré en mi banco. Había decenas de transferencias. Sumé las realizadas durante los últimos 12 meses. La cifra me obligó a comprobarla 2 veces. Había pagado más de 11.000 euros para sostener gastos de personas que unas horas antes me habían dicho que yo era una intrusa. Cerré el ordenador y miré a Javier. Desde mañana no sale un solo euro más de mi cuenta para tu familia. Él abrió la boca para responder, pero su teléfono empezó a sonar. Era Carmen. Javier miró la pantalla, luego me miró a mí. Y por primera vez, dejó que la llamada terminara.
Aquella noche tampoco imaginaba que la primera pregunta importante no sería cuánto dinero había dado, sino para qué había servido realmente todo aquel dinero. A la mañana siguiente me desperté antes que Javier. No había dormido más de 3 horas. Me levanté sin hacer ruido, preparé café y me senté frente al ordenador con una libreta al lado. No quería discutir. Quería saber exactamente qué había ocurrido con mi dinero. Abrí los movimientos bancarios de los últimos años y empecé a copiar las transferencias. Al principio solo aparecían cantidades sueltas: 300 euros para la hipoteca, 180 para el seguro, 420 para una reparación, 250 para una factura atrasada. Después empecé a reconocer un patrón. Casi todos los meses había algo. Cuando una transferencia terminaba, aparecía otra. Y muchas veces el dinero no iba directamente a Carmen. Algunas veces se lo enviaba a Javier y él lo transfería después. Otras veces aparecía una cuenta que yo no reconocía. Cuando Javier se levantó, yo ya tenía 4 páginas llenas de números. Me miró desde la puerta de la cocina y preguntó si había descansado. No mucho, contesté. Yo tampoco. Se sirvió café y se quedó de pie. Mi madre quiere hablar contigo. Yo no quiero hablar con ella. Dice que lo de anoche se salió de control. Cerré la libreta. Javier, tu madre me golpeó. Él bajó la mirada. Lo sé. Y tú le dijiste que estaba nerviosa. No respondió. Esa fue la primera vez que vi que no tenía una explicación preparada. Me senté frente a él. Quiero que entiendas una cosa. No voy a volver a pagar ninguna factura de tu familia. Ni la hipoteca, ni el coche de Paula, ni reparaciones, ni préstamos, ni nada. Lucía, no puedes hacerlo de golpe. Sí puedo. Pero hay pagos programados. Los cancelaré. Javier se pasó una mano por la cara. No sabes lo que estás provocando. Lo miré unos segundos. Creo que precisamente eso es lo que quiero saber. Ese mismo día cancelé las transferencias automáticas. También eliminé mi tarjeta de la cuenta familiar que usábamos para algunos gastos. No hice ningún anuncio. Simplemente dejé de pagar. A las 10:15 llamó Carmen. No contesté. A las 11 llamó Paula. Tampoco. A mediodía llegó un mensaje de Javier. Mamá dice que el banco está rechazando el pago de la hipoteca. Le respondí. Entonces tendrá que hablar con su banco. Tardó casi 10 minutos en contestar. Esto no es una broma. Escribí. Yo tampoco estoy bromeando. Esa tarde, mientras estaba trabajando, recibí un mensaje de Carmen. Decía que estaba destruyendo a la familia por orgullo. Después llegó otro, esta vez de Paula, diciendo que mi comportamiento era cruel y que todos sabían que yo tenía dinero suficiente para ayudar. No respondí a ninguno. Había pasado años explicando por qué podía ayudar. Nadie me había preguntado una sola vez si yo quería hacerlo. Al llegar a casa, Javier estaba sentado en el sofá con varios papeles sobre la mesa. Tenemos que hablar, dijo. Ya estamos hablando. Señaló los documentos. Mi madre tiene problemas serios. Eso ya lo sé. No, no los conoces todos. Me entregó una carta del banco. La cuota de la hipoteca había aumentado y había varios pagos pendientes. Pregunté desde cuándo. Javier dijo que desde hacía meses. ¿Y por qué me dijiste que estaba todo controlado? Porque pensé que lo arreglaríamos. ¿Quién es? No contestó. Entonces vi otro documento. Era una notificación relacionada con un préstamo personal. El titular era Carmen. La cantidad pendiente era mucho mayor de lo que yo había imaginado. ¿Para qué pidió esto? Javier tardó demasiado en responder. Para algunas reformas. Miré las fechas. El préstamo había sido solicitado casi al mismo tiempo que yo había empezado a enviar dinero para la hipoteca. ¿Qué reformas? La cocina, algunas cosas de la casa. La cocina ya estaba reformada. Javier se quedó callado. Me levanté y fui hasta el armario donde guardábamos documentos familiares. Había una carpeta con recibos y papeles de la casa.
La abrí y empecé a revisar. Encontré facturas de una empresa de construcción, pero las fechas no coincidían con lo que Javier me había contado. También había pagos relacionados con el coche de Paula. Algunos eran anteriores a las primeras veces que yo había empezado a ayudar. Volví a sentarme. Javier, ¿qué está pasando? Él respiró profundamente. No todo el dinero que tú dabas iba a la hipoteca. Sentí que la habitación se quedaba en silencio. ¿Dónde iba? A cubrir otras cosas. ¿Qué cosas? Deudas. ¿De quién? Javier no respondió. Entonces entendí que había una parte de la historia que llevaba años sin conocer. No era solamente que Carmen tuviera problemas económicos. Alguien había decidido que yo debía seguir pagando sin conocer la situación completa. ¿Cuánto debo haber dado en total?, pregunté. Javier se quedó mirando el suelo. No lo sé. Yo sí lo voy a saber. Esa noche no discutimos. Yo seguí revisando documentos mientras él permanecía sentado al otro lado de la mesa. Cerca de medianoche encontré algo que no esperaba. Una copia de un contrato firmado por Carmen y Javier varios años antes. No entendía por qué estaba en nuestra carpeta familiar. Lo leí 2 veces. En una de las cláusulas aparecía mi nombre. Yo no había firmado aquel documento. Levanté la cabeza y miré a mi marido. ¿Por qué aparezco aquí si nunca firmé esto? Javier palideció. Lucía, espera. Eso no significa lo que estás pensando. Entonces, dime qué significa. Se acercó a la mesa, tomó el documento y lo miró como si acabara de descubrirlo. Mi madre me dijo que era necesario para arreglar una cosa con el banco. ¿Y mi nombre? Javier tragó saliva. Ella dijo que necesitaba demostrar que tú estabas ayudando económicamente. Dejé el papel sobre la mesa. ¿Demostrarlo para qué? Javier no respondió. Y esa fue la primera vez que comprendí que quizá llevaba años pagando una historia que alguien había construido sin contarme el final. Al día siguiente llevé una copia del contrato a una gestoría para entender exactamente qué significaba mi nombre en aquel documento. No quería sacar conclusiones por mi cuenta. La mujer que me atendió revisó las páginas con calma y me señaló una cláusula que yo no había entendido. Mi nombre aparecía como persona que contribuía económicamente a los gastos de la vivienda, pero no figuraba como propietaria ni como avalista. No había una deuda a mi nombre. Respiré un poco mejor, aunque la explicación no resolvía la pregunta más importante. ¿Por qué habían utilizado mis datos sin decírmelo? Cuando volví a casa, Javier estaba esperando. Le dije lo que había averiguado. Entonces no te han metido en la hipoteca, dijo. No. Pero eso no significa que esté bien. Él asintió. Lo sé. Por primera vez parecía dispuesto a hablar sin defender inmediatamente a su madre. Me contó que Carmen había perdido parte de sus ingresos después de la muerte de su marido y que durante un tiempo había conseguido mantener la casa vendiendo algunos ahorros. Después pidió un préstamo para reformar la vivienda porque pensaba alquilar una parte y obtener ingresos. El proyecto no funcionó. La habitación nunca se alquiló y las cuotas comenzaron a acumularse. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté. Javier miró sus manos. Porque mamá me hizo prometer que no te contaría todo. Decía que si sabías cuánto debía, ibas a dejar de ayudarnos. La frase me dejó inmóvil. ¿Ayudarnos? A ella y a Paula. ¿Desde cuándo sabías que Paula también tenía deudas? Javier tardó en contestar. Desde hace 2 años. Me levanté y fui hasta la ventana. Durante 2 años había pagado gastos de una mujer que me acusaba de utilizar el dinero para controlar a su familia, mientras su hijo sabía exactamente lo que ocurría. ¿Y tú aceptaste eso? Pensé que era temporal. Eso dijiste también cuando empezamos. No respondió. Ese mismo día hice algo que había evitado durante años. Llamé directamente al banco cuya documentación aparecía en los papeles. No pedí información privada sobre Carmen porque sabía que no tenía derecho a recibirla. Solo pregunté qué documentos necesitaba una persona que había realizado pagos a una cuenta familiar para demostrar sus propios movimientos. Me indicaron que guardara los comprobantes y cualquier comunicación relacionada con las transferencias.
Lo anoté todo. Después revisé mis correos. Encontré mensajes antiguos de Javier en los que me decía cosas como «Mamá necesita que cubramos 400 este mes» o «Paula tiene que pagar el seguro». Hasta entonces los había leído como simples peticiones familiares. Ahora tenían otro significado. A media tarde recibí una llamada de Paula. Contesté porque quería escucharla. «Lucía, no entiendo qué te pasa». «¿Qué quieres decir?» «Has bloqueado el pago del seguro del coche». «Sí. ¿Y si me quedo sin coche?» «Tendrás que buscar otra solución». Hubo un silencio. «Siempre has ayudado». «Sí». «Entonces no puedes hacer esto ahora». «¿Por qué no?» Paula suspiró. «Porque somos familia». Aquella frase me resultó extraña. Durante años había pensado exactamente lo mismo. Pero ahora veía que la palabra familia aparecía siempre después de una petición de dinero, nunca después de una preocupación por mí. «Paula, yo también tengo gastos. Pero tú puedes pagarlos. Y tú también tendrás que aprender a pagar los tuyos». Colgué antes de que la conversación se convirtiera en otra discusión. Esa noche Javier recibió una visita de Carmen. Yo estaba en casa cuando llegó. No había avisado. Entró hablando fuerte, dejó el bolso sobre la mesa y preguntó por qué yo estaba destruyendo su vida. La miré sin levantarme. «Yo no he destruido nada». «Claro que sí», respondió. «Has quitado el dinero justo cuando más lo necesitamos». Javier se puso entre las dos. «Mamá, baja la voz». Carmen lo ignoró. «Tú sabes lo que hemos hecho por esta familia». «¿Qué has hecho por mí?», pregunté. Ella me miró fijamente. «Te aceptamos». La palabra quedó suspendida en el salón. «No sabía que tenía que pagar por eso», respondí. Carmen tomó su bolso y se fue. Javier cerró la puerta y permaneció apoyado contra ella. «Nunca había visto a mi madre así», dijo. «Yo sí. La he visto muchas veces, solo que antes no era conmigo». 2 días después llegó otro giro inesperado. Paula me envió una fotografía de un documento y me pidió que no se lo contara a nadie. Era un recibo de una transferencia hecha por Carmen a una cuenta que pertenecía a Paula. La cantidad era de casi 6.000 euros. La fecha era de 3 meses antes. Miré el documento y sentí que algo no encajaba. Si Carmen estaba tan desesperada por pagar la hipoteca, ¿por qué había enviado esa cantidad a su hija? Llamé a Paula. Ella tardó en contestar. «¿De dónde salió ese dinero?», pregunté. «No lo sé exactamente». «Paula, por favor». Silencio. Finalmente dijo. «Mamá me pidió que no te dijera nada». «¿Para qué era?» «Para cubrir una deuda que tenía con mi ex». Me senté lentamente. «¿Y por qué te la pagó ella?». Paula empezó a llorar al otro lado de la línea. «Porque me dijo que si no lo hacía, tú dejarías de ayudar». Aquella respuesta cambió por completo la historia. Carmen no solo había ocultado sus problemas, había utilizado mi ayuda para sostener decisiones que yo nunca había aceptado. Y mientras yo pensaba que estaba evitando que la familia perdiera su casa, alguien estaba decidiendo qué parte de mi sueldo podía repartir entre ellos. Guardé la fotografía, las transferencias y todos los documentos en una carpeta. No pensaba vengarme. No quería gritar ni humillar a nadie. Quería dejar de ser la persona que siempre pagaba y empezar a ser la persona que podía hacer preguntas. Pero todavía me faltaba descubrir quién había tomado la decisión de usar mi nombre en aquel documento. Y la respuesta apareció 3 días después, cuando recibí una llamada de una persona cuyo nombre no había visto nunca. La mujer se presentó como Elena y dijo que trabajaba en una asesoría que había llevado algunos trámites de Carmen años atrás. Me preguntó si yo era Lucía Navarro, y cuando confirmé mi nombre guardó silencio durante unos segundos. «Necesito preguntarte algo», dijo. «¿Tú autorizaste que se utilizara una copia de tu documento de identidad para un expediente relacionado con la vivienda de Leliana?» Sentí que se me tensaban las manos. «No». Elena respiró profundamente. «Entonces te recomiendo que conserves todos los documentos y que no firmes nada hasta revisar el expediente completo». Le pregunté cómo había conseguido mi teléfono.
Me explicó que había encontrado mi contacto en unos correos antiguos de Javier, porque durante un trámite anterior él había indicado que yo era la persona que realizaba parte de los pagos. No quiero meterme en problemas familiares, añadió. Solo te llamo porque me parece importante que sepas que tu nombre aparece en más de un documento. Aquella frase me hizo sentarme. ¿En más de uno? Sí. No quiso darme detalles por teléfono. Me dijo que, si quería entender la situación, debía solicitar personalmente la documentación que me correspondía y comprobar qué había firmado realmente. Colgué y durante varios minutos permanecí frente a la ventana. La calle estaba tranquila, los coches pasaban como cualquier otra tarde, y sin embargo mi vida acababa de adquirir una dimensión que yo no había visto venir. Cuando Javier llegó, le conté la llamada. Su rostro cambió. ¿Quién es Elena? Una persona de la asesoría de tu madre. No conozco a ninguna Elena. Pues ella te conoce a ti. Javier se sentó. Lucía, te juro que nunca quise meterte en nada. Entonces dime por qué aparece mi nombre. Él se quedó callado. No lo sé todo, dijo finalmente, pero puedo averiguarlo. No, esta vez lo voy a averiguar yo. Al día siguiente pedí una copia de los documentos relacionados con la vivienda, que legalmente podía consultar, y hablé con una profesional para saber qué pasos debía seguir. No había ninguna deuda directa a mi nombre, pero sí había referencias a mis aportaciones económicas y una declaración en la que parecía que yo contribuía voluntariamente a ciertos gastos familiares. Eso era cierto, pero la forma en que aparecía redactado hacía parecer que yo había asumido un compromiso estable. No había firmado aquella declaración. Lo más preocupante fue encontrar una copia de un documento de identidad mío que yo había entregado años atrás a Javier para una gestión del seguro del coche. No recordaba haber autorizado ningún otro uso. La profesional me aconsejó que dejara constancia por escrito de que no había firmado ni autorizado documentos que no reconociera y que conservara todos los comprobantes. Hice exactamente eso. No acusé a nadie de cometer un delito. No sabía qué había ocurrido y no quería inventar una historia. Solo quería protegerme. Cuando se lo conté a Javier, él se quedó mirando la carpeta. Mi madre dijo que era una formalidad, murmuró. ¿Qué formalidad? No lo sé. Javier, ya no puedo aceptar esa respuesta. Él se levantó y caminó por el salón. Siempre pensé que si mantenía a todos tranquilos, esto terminaría. No mantuviste a todos tranquilos, me mantuviste a mí sin información. Él asintió lentamente. Esa noche me contó algo que nunca antes había mencionado. Poco después de nuestra boda, Carmen le había dicho que yo tenía un buen sueldo y que si ayudábamos a mantener la casa familiar, algún día esa casa sería parte de nuestro futuro. Javier había interpretado aquellas palabras como una promesa. Yo nunca había oído nada parecido. ¿Alguna vez te dijo que iba a dejarte la casa?, pregunté. No exactamente. Decía que nosotros éramos los que más ayudábamos y que Paula algún día tendría que entenderlo. Entonces comprendí otro detalle. Quizá yo no había estado pagando solo para mantener a Carmen en su casa. Quizá Javier había creído que estaba invirtiendo en una herencia futura. Y si él lo había creído, también podía explicar por qué había aceptado tantos sacrificios sin cuestionarlos. Pero había algo que todavía no cuadraba. Si Carmen estaba tan cerca de perder la vivienda, ¿por qué había rechazado una oferta de venta que, según Javier, podía haber solucionado gran parte de sus problemas?, le pregunté. Javier frunció el ceño. ¿Qué oferta? Le enseñé un correo que había encontrado entre los documentos. Era de una agencia inmobiliaria y mencionaba una propuesta para comprar la casa. La oferta era suficiente para cancelar la hipoteca y varias deudas. Javier leyó el mensaje 2 veces. Yo nunca vi esto. ¿Tu madre sabía que existía? Supongo. Llamó a Carmen delante de mí. Ella contestó después de varios tonos. Javier preguntó directamente por la oferta. Carmen guardó silencio. Luego dijo que no quería vender porque aquella casa era lo único que le quedaba de su marido. Javier respondió que entonces necesitaba explicar por qué había seguido aceptando dinero de nosotros para una hipoteca que podía haber cancelado. Carmen empezó a llorar. Después dijo una frase que cambió el rumbo de todo. Porque si vendía la casa,
ustedes dejarían de necesitarme. Javier se quedó inmóvil. Yo no dije nada. Aquella noche entendimos que el problema nunca había sido solamente el dinero. Carmen había construido una situación en la que todos dependían de ella y ella dependía de nuestro dinero. Mientras esa dependencia continuara, nadie podía marcharse realmente. Al día siguiente, Javier me dijo que quería hablar con su madre y con Paula juntos. Yo acepté, pero puse una condición. No habría gritos, no habría insultos y, sobre todo, no volvería a entregar un solo euro para resolver el pasado. Lo que ninguno de nosotros sabía era que aquella conversación iba a revelar una última decisión de Carmen que podía afectar directamente al futuro de mi matrimonio. La reunión tuvo lugar el domingo por la tarde en nuestro piso de Valencia. No quise volver a la casa de Carmen, porque todavía no estaba preparada para sentarme allí como si nada hubiera ocurrido. Javier llegó primero al salón y colocó 4 sillas alrededor de la mesa. Paula llegó 10 minutos después. Carmen entró detrás de ella, con el mismo bolso que llevaba la noche de Navidad. Nadie habló durante unos segundos. Yo había preparado una carpeta con los comprobantes de las transferencias, las facturas y las copias de los documentos que había encontrado. No pensaba utilizarlos para humillar a nadie. Solo quería que por primera vez todos miráramos las mismas cifras. Javier empezó diciendo que aquella reunión no era para discutir quién tenía la culpa. «Es para saber qué hacemos a partir de ahora», dijo. Carmen lo interrumpió. «Lo que tenemos que hacer es que Lucía entienda que una familia no abandona a los suyos cuando hay problemas». La miré. Yo no abandoné a nadie. Dejé de pagar. «Es lo mismo». «No». Abrí la carpeta. Abandonar habría sido desaparecer sin explicar nada. Yo te expliqué que no iba a seguir pagando. Eso es una decisión. Paula se movió incómoda en la silla. Le pregunté si quería decir algo. Ella negó con la cabeza. Entonces Javier puso sobre la mesa el documento de la hipoteca y explicó que la situación era peor de lo que él había entendido. Había varios pagos atrasados y otros gastos pendientes. Carmen intentó justificarlo diciendo que esperaba vender la casa algún día, pero no quería hacerlo mientras el mercado estuviera bajo. Yo pregunté cuánto dinero había recibido de nosotros durante los últimos años. Javier había hecho su propia suma. El total era superior a lo que yo había calculado. Entre transferencias directas y pagos realizados desde nuestra cuenta conjunta, la cantidad superaba los 50.000 euros. Nadie dijo nada. Carmen miró la cifra y respondió que no todo había sido para ella. Precisamente, dije. Eso es lo que quiero entender. Empezamos a revisar cada grupo de pagos. Algunos eran claramente para la casa. Otros correspondían a Paula. Había gastos médicos de un familiar, reparaciones, seguros y varios pagos que Javier no recordaba. Cuando llegamos a la transferencia de casi 6.000 euros, Paula bajó la mirada. Carmen dijo que era un préstamo entre madre e hija. Yo pregunté cuándo pensaba devolverlo. Paula contestó que no podía. Entonces Javier se levantó. «Mamá, dijiste que necesitabas ese dinero para la hipoteca». Carmen respondió que no tenía por qué explicarnos cada movimiento de su cuenta. «No», dije. «Pero si usaste mi ayuda para cubrirlo, yo sí tenía derecho a saberlo». Carmen golpeó la mesa con la mano. «Tú nunca ayudaste por generosidad, siempre esperabas algo a cambio». La frase me sorprendió. ¿Qué esperaba? Que Javier te eligiera a ti. Miré a mi marido. Él no respondió. Carmen continuó hablando. Dijo que desde que nos casamos yo había cambiado a Javier, que él pasaba menos tiempo con ella y que el dinero era la única forma que había encontrado de mantenernos unidos a la familia. Entonces comprendí por qué cada petición había venido acompañada de una frase sobre deberes, lealtad o gratitud. El dinero no era solo dinero. Era una herramienta para mantener una posición dentro de la familia. Javier finalmente habló. «Mamá, eso no te da derecho a utilizar a Lucía». Carmen lo miró con incredulidad. «Después de todo lo que hice por ti». «Y Lucía hizo mucho por nosotros». «Porque tiene dinero». Javier negó con la cabeza. «No, porque confiaba en mí».
Aquella fue la primera vez que lo escuché decirlo. Carmen se levantó y quiso marcharse, pero antes de llegar a la puerta se volvió. Si vendemos la casa, ¿qué será de nosotros? Javier respondió. Tendrás que decidirlo tú. Ella preguntó si nosotros la ayudaríamos con un alquiler. Javier me miró. Yo no respondí inmediatamente. Después dije, podemos ayudarte a encontrar una solución que puedas mantener, pero no vamos a pagar una vida que no podemos controlar. Carmen salió sin despedirse. Paula se quedó sentada. Después de unos minutos dijo que quería pedirnos disculpas. Explicó que durante años había sabido que Carmen recibía ayuda, pero nunca había entendido cuánto. También admitió que había aceptado varios pagos porque su madre le decía que Lucía tenía suficiente y que era mejor evitar conflictos. Javier cerró los ojos. Eso es exactamente lo que hicimos todos. Después de que Paula se marchara, Javier y yo nos quedamos solos. Pensé que aquel era el momento en que nuestra relación podía romperse. En cambio, él me preguntó qué necesitaba de él. Le respondí que necesitaba hechos, no promesas, no llamadas a su madre a escondidas, no transferencias desde nuestra cuenta sin consultarme. Y sobre todo, necesitaba que nunca volviera a presentar mi ayuda como una obligación. Javier aceptó. Javier. Durante las semanas siguientes, comenzamos a separar nuestras finanzas. No porque quisiera terminar mi matrimonio, sino porque necesitaba recuperar control sobre mi propio dinero. Cancelamos la cuenta desde la que se habían hecho algunos pagos familiares y cada uno asumió responsabilidades claras. Carmen, por su parte, empezó a hablar con el banco y con una agencia inmobiliaria. Parecía que finalmente iba a considerar vender la casa. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. La agencia descubrió que había una discrepancia en uno de los documentos relacionados con la vivienda. No parecía afectar directamente a la propiedad, pero sí podía retrasar una posible venta. Cuando Javier me llamó para contármelo, pensé que se trataba de otro problema administrativo. Hasta que me dijo que el documento llevaba una firma que se parecía a la mía. Y esta vez no era una simple referencia a mi nombre. Cuando Javier me dijo que había una firma que se parecía a la mía, no sentí ganas de llorar ni de gritar. Sentí algo mucho más práctico. Necesitaba saber exactamente qué documento era. Le pedí que me enviara una copia, y no hice nada más hasta que pude verla con mis propios ojos. Aquella misma noche abrió el archivo en nuestro ordenador. Era una autorización relacionada con una gestión antigua de la vivienda. Mi nombre aparecía al final, y debajo había una firma que a simple vista podía confundirse con la mía. Pero yo sabía que no era mi firma. Se lo dije a Javier. Nunca firmé esto. Él acercó la pantalla. ¿Estás segura? Lo miré. He firmado miles de documentos en mi vida. Sé cómo firmo. Al día siguiente llevé la copia a una profesional para que quedara constancia de que no reconocía aquella firma y pregunté qué procedimiento correspondía. Me explicó que no debía acusar públicamente a nadie sin pruebas y que lo más prudente era solicitar el expediente completo, dejar por escrito que no reconocía la autorización y comprobar quién había presentado el documento y cuándo. Eso hice. Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que no necesitaba descubrirlo todo en una sola noche. Cada respuesta podía llegar a su debido momento. La información tardó varios días. Mientras tanto, Javier habló con su madre. Carmen negó haber firmado nada en mi nombre. Dijo que quizá había sido un error de la asesoría. Cuando le pregunté por qué mi firma aparecía allí, respondió que no lo sabía. La explicación podía ser cierta, pero ya no me bastaba con creer en palabras. Necesitaba documentos. Una semana después recibimos la copia del expediente. Allí apareció el detalle que cambió la situación. El documento había sido entregado por una gestoría años atrás y constaba que Javier había llevado personalmente parte de la documentación. Eso no demostraba que él hubiera falsificado mi firma, pero sí demostraba que había participado en el trámite. Lo llamé y le pregunté directamente. No negó haber llevado los papeles. Mamá me pidió que los entregara, dijo. ¿Sabías que aparecía mi firma? No. ¿La revisaste? No. Me quedé callada. Después le pregunté si había entregado alguna copia de mi documento de identidad. Sí. ¿Sin preguntarme?
Javier cerró los ojos. Sí. Aquella fue la primera respuesta que realmente necesitaba escuchar. No porque resolviera todo, sino porque por fin dejaba de intentar protegerme de una verdad incómoda. Le dije que tendría que asumir las consecuencias de haber entregado mis documentos sin preguntarme, aunque no hubiera sido él quien firmó. Javier aceptó. También fue él quien propuso que todos los documentos familiares relacionados con dinero y propiedades se revisaran con una profesional independiente. No quería que nadie volviera a utilizar la confianza como sustituto de una explicación. Carmen, al principio, se negó. Pero cuando el banco le explicó que la venta de la vivienda podía ser la forma más razonable de ordenar sus deudas, aceptó. La casa de Leliana terminó poniéndose a la venta. El precio era inferior al que Carmen había imaginado, pero suficiente para cancelar la hipoteca y una parte importante de los préstamos. Paula encontró un trabajo con horario más estable y empezó a pagar sus propios gastos. Javier dejó de enviar dinero a su madre sin hablar conmigo. Yo mantuve mi trabajo y reconstruí mis ahorros poco a poco. No fue una transformación inmediata. Hubo meses difíciles. Carmen dejó de hablarme durante un tiempo y cuando necesitaba algo llamaba directamente a Javier. Algunas veces él salía de casa para atenderla y yo podía notar que todavía sentía culpa. Pero ahora esa culpa ya no se convertía automáticamente en una transferencia bancaria. Un sábado por la mañana, varios meses después, Carmen nos pidió que fuéramos a verla. La casa estaba casi vacía porque ya habían retirado muchos muebles para preparar la venta. Caminé por el salón y recordé la mesa de aquella Navidad. Carmen se sentó frente a mí. Parecía más cansada que antes. «Quiero pedirte disculpas», dijo. No respondí enseguida. «No espero que olvides lo que pasó», continuó. «Solo quiero decirte que sé que te traté mal». Le pregunté si había entendido por qué había dejado de pagar. «Sí». «¿Y por qué crees que lo hice?» Miró sus manos. «Porque convertí tu ayuda en una obligación». Asentí. Después me dijo algo que no esperaba. Confesó que durante años había tenido miedo de perder la casa porque era el último lugar que asociaba con su marido. Cada vez que pensaba en venderla, entraba en pánico. Entonces pedía ayuda a Javier y él recurría a mí. «Me convencí de que mientras ustedes pagaran, yo no tendría que tomar ninguna decisión», dijo. No la disculpé inmediatamente, tampoco la ataqué. Le respondí que podía comprender su miedo sin aceptar la manera en que nos había tratado. Carmen asintió. «Lo sé». Después sacó una carpeta y me entregó una hoja. Era una relación de todos los pagos que ella reconocía haber recibido de nosotros. Había preparado el documento con ayuda de la asesoría. No coincidía exactamente con mis cuentas, porque faltaban algunos gastos que había pagado Javier directamente, pero ya no importaba tanto la cifra. Lo importante era que finalmente todo estaba sobre la mesa. Antes de irnos, Carmen me preguntó si todavía consideraba a Javier mi familia. Miré a mi marido. Él no respondió por mí. «Sí», dije. «Pero ahora entiendo que ser familia no significa pagar para que alguien te quiera». Carmen bajó la mirada. Aquella fue nuestra última conversación en aquella casa. Unas semanas después se cerró la venta. Las deudas principales quedaron resueltas y Carmen se mudó a un piso más pequeño que podía mantener con sus ingresos y una parte de lo que quedó de la venta. No recuperamos el dinero que habíamos dado durante años, y yo tampoco esperaba recuperarlo. Había sido una ayuda que entregué voluntariamente, aunque muchas veces bajo presión emocional. Lo que sí recuperé fue algo que había perdido sin darme cuenta: la capacidad de decir que no. Sin embargo, todavía quedaba una conversación pendiente entre Javier y yo. Porque una cosa era que su familia hubiera aprendido a vivir sin mi dinero, y otra muy distinta era saber si nuestro matrimonio podía vivir sin aquella vieja forma de funcionar. Después de la venta de la casa, mi vida no se volvió perfecta de un día para otro. Durante varias semanas, Javier y yo tuvimos que aprender a hablar de dinero sin que cada conversación terminara girando alrededor de su madre. Antes, cuando Carmen llamaba, él contestaba automáticamente y yo esperaba en silencio para saber cuánto nos costaría aquella llamada. Ahora él podía escucharla y decir: «No puedo pagar eso», sin mirarme buscando permiso. Al principio le costaba.
Una tarde llegó a casa y dejó el teléfono sobre la mesa. «Mamá necesita ayuda con el alquiler», dijo. Yo seguí preparando la cena. «¿Qué le has dicho?» «Que tiene que ajustarse a lo que puede pagar». Lo miré y sonreí por primera vez en mucho tiempo. «Eso está bien». Javier se sentó. «Me siento culpable. Puedes querer a tu madre sin resolver todos sus problemas». Él asintió. «Estoy aprendiendo». Yo también estaba aprendiendo. Durante años había confundido tranquilidad con ausencia de conflictos. Pensaba que si pagaba una factura, evitaba una discusión. Si aceptaba una petición, mantenía unida a la familia. Ahora entendía que aquella paz tenía un precio, y que siempre lo pagaba yo. Empecé a reconstruir mis ahorros. Cancelé gastos que había asumido por costumbre y abrí una cuenta solo a mi nombre para guardar una parte de mi sueldo. Revisábamos nuestras cuentas juntos una vez al mes. También aprendí a no responder inmediatamente cuando alguien me pedía dinero. Decía, «Lo pensaré». Descubrí que esa frase me daba tiempo para escuchar lo que realmente quería hacer. Paula fue la primera en notar el cambio. Un día me llamó para contarme que había conseguido un segundo empleo durante algunos meses para terminar de pagar sus propias deudas. Me alegré por ella. «¿Mamá está enfadada?», pregunté. Paula soltó una pequeña risa. «Ya no tanto». Después me dijo que Carmen había empezado a llevar sus gastos en una libreta y que incluso había rechazado pedirle dinero a Javier cuando tuvo una factura inesperada. «Dice que no quiere volver a depender de ustedes», añadió. Aquello me sorprendió. No esperaba una transformación milagrosa, pero por primera vez Carmen estaba tomando decisiones sobre su propia vida. Meses después volvimos a encontrarnos todos en una comida familiar. No fue en la antigua casa. Carmen vivía ahora en un piso pequeño cerca de Valencia. Había preparado una comida sencilla. No había regalos caros ni conversaciones sobre deudas. Durante un rato hablamos de cosas normales. Entonces Carmen dejó el vaso sobre la mesa y dijo, «Quiero decir algo antes de que terminemos». Todos guardamos silencio. Ella me miró. «Lucía, te traté como si tu dinero fuera una prueba de amor. Y cuando dejaste de darlo, pensé que estabas abandonando a la familia». Hizo una pausa. Ahora sé que era yo quien estaba confundiendo las cosas. No sabía qué responder. Javier tomó mi mano debajo de la mesa, pero no habló. Carmen continuó. «No puedo devolverte todo lo que recibí. Pero puedo dejar de esperar que lo vuelvas a pagar». Le dije que no necesitaba una promesa perfecta. Necesitaba que nuestras relaciones no dependieran del dinero. Carmen asintió. «Eso es lo que quiero. Eso es lo...». No hubo abrazos ni grandes discursos. La conversación simplemente siguió. Un año después de aquella Navidad, mis ahorros habían vuelto a crecer. Tenía un fondo para emergencias, y por primera vez desde que me casé, sabía exactamente cuánto dinero podía gastar sin sentir que una parte de mi sueldo ya pertenecía a otra persona. Javier y yo seguíamos juntos, no porque hubiéramos olvidado lo ocurrido, sino porque él había entendido que proteger a su familia no podía significar sacrificarme a mí. Carmen mantenía una relación más tranquila con nosotros. Si necesitaba ayuda con algo, hablábamos de una solución concreta y sostenible. Si no podíamos ayudar, lo decíamos. Y nadie levantaba la voz. La última vez que vi la antigua casa de Leliana fue desde el coche. Ya tenía otros propietarios. Javier conducía y yo miré por la ventana mientras nos alejábamos. Recordé aquella mesa, aquella noche, y la frase que había escuchado. Que mi lugar en la familia parecía depender de lo que pagaba. Entonces comprendí que el verdadero cambio no había ocurrido cuando dejé de transferir dinero. Había ocurrido cuando dejé de negociar mi dignidad. Lo que cambió fue mi manera de estar frente a todos ellos. Ya no necesitaba demostrar que merecía sentarme a la mesa. Si me invitaban, iba porque quería. Si no me trataban con respeto, me marchaba. Y si alguien necesitaba dinero, tendría que encontrar otra respuesta que no fuera mi cuenta bancaria. Con el tiempo, entendí algo más sencillo. No había perdido mi lugar. Había dejado de pagar por él. Y desde entonces,
Cada vez que alguien me dice que ayudar a la familia significa sacrificarse sin preguntar, recuerdo aquella libreta llena de transferencias que una vez confundí con cariño, cierro mi cuenta y sigo adelante con mi vida.